Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un enlace live más de Ictiología, como lo pidieron algunas personas hace 8 días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema y como lo anuncié aquí en el Facebook, vamos a hablar de pesquerías. No vamos a realizar un análisis de las pesquerías así ¿cómo se llama? Pesquería por pesquería. Creo que eso, pues básicamente sería bastante tardado, ¿sí? Y muchas veces lo que tenemos ahí pues son discusiones muy largas sobre determinadas especies, ¿no? Aquí más bien de lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de las pesquerías va a ser un poquito dar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de los artes de pesca, las artes de pesca. Básicamente esto, pues vamos a dar una definición ahorita de lo que son las artes de pesca, a platicar brevemente de cada una de ellas. La verdad es que para saber de artes de pesca, pues lo mejor es meterse a las páginas no de Facebook, perdón, a los sitios web de la FAO, donde hace una descripción perfecta de cada una de las artes de pesca. Después, otro de los temas que vamos a tocar el día de hoy va a ser los tipos de pesca. Incluso una pesca por ahí que muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera se han detenido a considerar, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver también ese tipo de arte, ese tipo de pesca que como que no lo pensamos y está muy relacionado con el acuarismo, ¿sí? Y luego yo creo que el punto central y el más importante de esto va a ser precisamente, dado que es una página de ictiología o un Facebook de ictiología, vamos a hablar del papel del ictiólogo en la administración pesquera. Todas las funciones que tiene que cumplir un ictiólogo, un biólogo especialista en peces, para que se dedique a cuestión de pesquerías, ¿sí? Entre estas cuestiones, pues está por ahí la elaboración de una tabla de vida. Esto es, ya lo iré describiendo perfectamente de qué se trata, de la demografía de la especie en cuestión, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el esfuerzo pesquero y que es algo que el día de hoy está muy en boga, porque si algo podemos hablar de las pesquerías de hoy en día es que todas están casi, la gran mayoría, un 95% calcularía yo, y eso que yo no me dedico a biología pesquera, o a pesquerías, un 95% están sobreexplotadas. Entonces vamos a ver qué es esto del esfuerzo pesquero y en qué consiste y cómo es que nos sirve como un dato, ¿no? para todo esto. Y por último vamos a ver una propuesta que está haciendo la doctora Sylvia Earle, una oceanóloga muy famosa. Incluso tiene un documental bastante interesante en Netflix sobre protección al ambiente marino. Ella es bastante drástica, se me antoja con su propuesta. La propuesta de la doctora Sylvia Earle es la denominada puntos azules. Y sin embargo, aunque se me hace exageradamente drástica la propuesta de la doctora, sí hay un punto a favor. Y orgullosamente aquí en México tenemos un sitio que está considerado por la doctora Sylvia Earle como un punto azul. La propuesta de la Sylvia Earle se llama puntos azules o puntos de esperanza, también le llaman, ¿sí? O esperanza azul, Blue Hope, ¿sí? ¿Qué se trata? Ya platicaremos de qué se trata esto.
Y en México tenemos un sitio que cumple con eso, y en términos económicos, o sea, como si fuera una empresa, hablando de ello, como si fuera una empresa, tiene unos dividendos importantes, ¿no? O sea, tiene una serie de ganancias que cuando se los platique, pues, sí, vamos a ver que es pues pudiera ser la alternativa, ¿sí? Que es ese lugar. En cuanto diga el nombre, yo creo que muchos lo conocerán, es Cabo Pulmo, ¿sí? Veo que solo hay una persona conectada. Bueno, supongo que la demás gente verá el video posteriormente. Pues vamos a continuar, aunque bueno, el enlace en vivo tiene el objetivo de interactuar, pero bueno, tal vez la interacción se dé posteriormente. Un saludo a Mariana, que es la que creo que está conectada. De hecho, ya le puso por ahí un like. Sí. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy de pesquerías. Bien, antes de hablar de las artes de pesca, vamos a hablar qué es la pesca, ¿no? Bien, la pesca se ha ejercido desde los albores de la humanidad, es la alternativa acuática a la caza, a la cacería, ¿sí? Y es una de las actividades fundamentales para conseguir alimento. Originalmente se llevaba a cabo con métodos muy rudimentarios como arpones fabricados con ramas de árboles, troncos. Ya posteriormente se empezaron a hacer anzuelos, incluso hay por ahí muestras bastante interesantes de muestras de anzuelos hechos de hueso, tallados en hueso, sobre todo anzuelos del pueblo inuit, que son es el nombre real, el nombre oficial que le dan a los esquimales, ¿sí? Y pues una serie de artes, de métodos que eran sumamente rudimentarios. Poco después, y bueno, ya empezó esto a mejorar, se hicieron redes y se fueron estableciendo una serie de cosas mucho más perfeccionadas que nos fueron haciendo más eficientes en cuanto a la captura de animales acuáticos, peces sobre todo, pero eso también marcó, fue el punto de inicio para lo que estamos viviendo ahora. Esta sobrepesca que se tiene, donde se capturan muchos animales, pero realmente no se aprovechan demasiado, sobre todo en un país como México. Japón, por el contrario, perdón, tiene extraordinarias maneras de aprovechar los recursos pesqueros al ser la tierra un bien tan escaso, pues son islas, ¿no? Entonces ellos sí, todo lo que es la cuestión pesquera, y más adelante, que lo veremos en alguna otra sesión de live, y que es la acuacultura, es impresionante en Japón, ¿no? Son como que los número uno en todo esto, aunque de repente hagan prácticas por ahí con las que muchos no estamos de acuerdo, ¿no? Como es la cacería de ballenas, ¿no? Bien, vamos a platicar ahora qué son los artes de pesca. Artes de pesca es como se le llaman los instrumentos y los procedimientos que se utilizan para capturar a los organismos, ¿sí? Los organismos que viven en las aguas del planeta, estas pueden ser marinas, salobres o dulces, es decir, podemos capturar peces en ríos, en manglares, en lagunas costeras, que estas son salobres, y en el mar, ¿no? Entonces, generalmente las artes de pesca es la que les denominamos aquellas que se llevan a cabo por anzuelo. Aquellas que se llevan a cabo por anzuelo, bueno, podemos mencionar algunas como pudieran ser la línea, que esto es un hilo de nylon y al final conectado con un anzuelo de metal, que tiene un gancho para evitar que se escape el pez, y se le pone una carnada, ¿sí? ¿Cómo se llama? También hay una serie de líneas o de cañas de pescar. Bueno, las cañas de pescar también es el mismo principio que la línea,
pero ya ahí utilizamos un dispositivo, un carrete que nos va a estar permitiendo jalar darle línea, permitir que se lleve algo de línea al pez en cuanto captura el anzuelo. Al anzuelo se le pone una carnada que puede resultar atractiva para el pez, ¿sí? Muchas veces se utiliza carnada viva, bueno, o carnada que proveniente de algún organismo que estuvo vivo, por ejemplo, un pedazo de sardina o algo, o incluso un ejemplar completo cuando son anzuelos muy grandes, ¿no? Una sardina completa, o muchas veces se utiliza, y ahí es donde hay una variación, si estamos usando caña y estamos utilizando, queremos pescar un organismo que tiende a capturar presas veloces, lo que podemos usar son los dichosos cebos. Son figuritas así como de pececitos que se colocan en el anzuelo, y ahí la embarcación lo que hace es arrancar a gran velocidad, el cebo se va moviendo de alguna manera, y pues le llama la atención a estos depredadores que solamente capturan animales o cosas que se mueven, ¿no? Las redes es lo que denominamos artes, y ahí dentro de las redes vamos a tener lo que es la red agallera, que como el nombre lo dice, la red agallera la red tiene otro nombre que ahorita se me acaba de ir. Bueno, la red agallera, como el nombre lo dice, tiene una cierta apertura de malla por donde el pez intenta pasar. Están hechas de nylon, de tal manera que el nylon en la profundidad, en el agua, tiende a volverse ligeramente transparente, no lo detecta fácilmente los peces, y entonces el pez se engancha a través de las agallas, a través de las branquias, queda enganchada la cabeza. Esto es interesante, ¿por qué? Porque las leyes que regulan la pesca hacen que estas redes agalleras tengan una cierta apertura de malla. Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del papel del ictiólogo en todo lo que son las pesquerías, ¿sí? Tenemos otro tipo de red, como es la red de cerco. Las redes de cerco, que pues las más conocidas son las que utilizan precisamente las que utilizan en grandes barcos atuneros. Son redes enormes de a veces hasta un par de kilómetros de longitud, y lo que hace el barco es que da un giro, forma un cerco y ahí encierra a los atunes. Esto tuvo algunos problemas, tiene algunos problemas. Siempre va a haber fauna de acompañamiento, no solo el animal objetivo, que es un pez, lo que queremos capturar, un pez. Siempre va a haber fauna de acompañamiento. En el caso de la red de cerco, la fauna de acompañamiento por excelencia eran los delfines. Esto causó el problema en México del embargo atunero, que realmente impactó a la empresa, a la industria atunera en México. Ya después platicaremos ahí realmente cuál fue la verdadera esencia del embargo atunero. Lo maquillaron diciendo, no, es que matan mucho delfín. La realidad es que hubo una competencia desleal por ahí. Saludos a Víctor Alejandro Piñeiro, que ya se conectó. Sí, a Osvaldo Gutiérrez también, saludos. Entonces, esas son las redes de cerco. Hay otras redes más sencillas, por ejemplo, lo que le llaman el chinchorro playero. Se escucha chistoso el nombre, pero de lo que se trata es una red que meten los pescadores en la playa, hacen una especie de cerco también, como es una red de cerco, pero está desde la playa, operada por pescadores. Las redes de cerco son tan grandes que solamente se pueden manejar desde barco y utilizando motores eléctricos que las jalan, llamados winches. Entonces, el chinchorro playero lo manejan pescadores, es una red mucho más pequeña, y bueno, capturan únicamente toda la fauna, los pescados, los peces que están cerca de la costa, ¿sí? Tenemos algunos otros tipos de artes de pesca un poquito extraños, como y grandes. Eso sí, no son tan fácilmente operables, como son las almadrabas. La almadraba esa se utiliza sobre todo para capturar especies migratorias
que pasan cerca de la costa. Entonces lo que se hace es que se coloca la almadraba, es como una especie de laberinto. Entonces se coloca la almadraba, ahí sí la malla es muy cerrada, las especies vienen en cardumen, algunas especies van a moverse en cardumen en estas migraciones, topan con la pared de la almadraba y generalmente lo que hace el instinto de estas especies es mantenerse cerca de la costa. Entonces la almadraba está diseñada de tal forma que estas especies migratorias topan con la pared, ahí sí la notan inmediatamente, les digo, la malla es más cerrada, ahí la técnica de captura es distinta, topan con la pared de la almadraba y el giro es hacia la parte de la costa. O sea, intentan buscar una salida o evitar ese muro que les está impidiendo pasar en su migración, y entonces el giro es hacia la costa. Al ir girando hacia la costa, van colocando una serie de recovecos les digo, es como una especie de laberinto, y se van adentrando, cada vez van los peces hasta llegar a un lugar donde ya no se pueden regresar. La lógica espacial de un pez es muy peculiar, y esta me va a servir tanto para explicar la función de la almadraba, o sea, porque ustedes pudieran pensar, bueno, pues si yo llego a un lugar que ya no puedo salir, pues yo me regreso. Bueno, ese es el razonamiento de un ser humano inteligente y pensante. En el caso de los peces, el truco que les hacen es muy peculiar, porque el truco que les hacen es que muchas de las entradas de la almadraba tienen una forma cónica, como esto, ¿sí? Entonces, evidentemente ponen la parte ancha hacia donde vienen los peces, y aquí ocurre algo bien curioso con su memoria y su capacidad espacial. Si el pez pudo entrar por aquí, evidentemente, y por lógica para nosotros, también pudiera salir. Pero el pez cuando entra ve esto, ¿sí? Una entrada amplia. Pero cuando intenta salir, que ya se encuentra atrapado, lo que ve es esto. Entonces su lógica dimensional es, por ahí no quepo. No se acuerda, por así decirlo, que por ahí entró. Entonces dice, por ahí no quepo, y no sale. Entonces es como se van quedando ahí. Entonces ya llegan los pescadores y con redes de cuchara, como las que utilizamos en los acuarios para remover a los peces, los empiezan a remover. Aquí vamos a hablar de selectividad de las artes de pesca. Hay artes de pesca que son muy selectivas y son buenas. ¿Por qué? Porque solamente van a permitir la captura de especies objetivo, es decir, una especie comercial que yo pescador estoy buscando. Y hay artes de pesca que no son selectivas. La red de cerco que les mencionaba de los atuneros es un arte de pesca no selectivo, no solo captura atunes. Claro, el grueso de la captura va a estar conformada por atunes, porque ellos se mueven en alta mar en cardúmenes, pero va a haber mucha fauna de acompañamiento, entre ellas delfines, puede haber tortugas, puede haber tiburones ballena, etcétera, etcétera. Entonces, esto se llama, estas son capturas incidentales que desgraciadamente muchas veces ni se aprovechan, ¿sí? Están desperdiciadas y se le está pegando a un recurso que ni siquiera se va realmente a emplear. Entonces hay artes de pesca muy selectivas, que son buenas, y hay artes de pesca que no son selectivas y agarran lo que sea. Creo que la peor arte de pesca que existe, que no he mencionado, es otra red, que es la red de arrastre camaronero. A todos nos encantan los camarones y bueno, son muy, muy cotizados, que así como hubo, les platico por si no estaban enterados, así como hubo el embargo atunero, estuvo a punto más o menos a mediados de los 90 de haber un embargo camaronero. Ya les platicaré cuál iba a ser la esencia de ese embargo. Afortunadamente México ya había aprendido la lección por la vía difícil con el embargo atunero,
y entonces se movió rápidamente y de esa manera se pudo evitar. Pero estuvimos a punto de tener un embargo camaronero. Sin embargo, las redes camaroneras no son selectivas, capturan una cantidad verdaderamente grosera de especies no comerciales, especies que ni siquiera se aprovechan. Son redes que son pesadas, tienen a las redes les podemos llamar, tienen una relinga, o sea, la parte superior se le llama relinga de flotadores, en el caso, por ejemplo, de una gallera. La parte inferior es lo que le llamamos una relinga de plomos. En el caso de las redes camaroneras, tienen un par de puertas de madera y tienen sobre todo la relinga de plomos. Esta relinga de plomos va arrastrándose sobre el sustrato marino, y entonces no solo captura camarón, captura peces que ni siquiera se aprovechan comercialmente. Lo que sucede es que suben la red a bordo del barco, abren la jareta, cae todo lo que capturó esta red, captura erizos, captura tortugas, captura mamíferos marinos, que digo, un mamífero marino generalmente se mueve muy rápido, pero si anda tonteando por ahí y queda enmallado en la red de arrastre camaronero, va a salir, ¿no? Captura mucha fauna que realmente no se aprovecha para la alimentación humana. Entonces, un saludo a Cristina Manzana, que se acaba de unir, ¿sí? Entonces, es un arte no selectiva, ¿sí? Es un arte no selectiva. Entonces, cuando abren la jareta, deja caer todo lo que capturó esta red, y los pescadores, la tripulación de a bordo, se pone a seleccionar con unos cepillos de cerdas de metal, se pone a seleccionar, porque hay erizos, hay pedazos de coral, les digo, es un arte de pesca bastante destructiva, la red de arrastre camaronero. Entonces se ponen a seleccionar con esos cepillos de cerdas metálicas para no espinar, y guantes, ¿sí? Pero para no lastimarse las manos, con esos cepillos van arrastrando todo y van seleccionando los camarones. Todo lo que no se llega a consumir, o todo lo que no es camarón, en el caso de la captura de una... Aquí no estamos hablando de peces, pero hay muchos peces que son capturados, caen en la cubierta, se lastiman con el golpe de la red, se lastiman al caer a la cubierta, y en lo que seleccionan la tripulación del barco camaronero, están expuestos al sol. De tal manera que cuando ya terminaron de seleccionar y ya no hay camarones en la captura, en ese momento se ponen a palear todo eso que capturaron de regreso al mar. Generalmente lo que cae son animales muertos. Entonces, por eso ese arte de pesca se ha convertido en la bandera que enarbolan los grupos de protección al ambiente marino, porque sí daña ampliamente el ambiente marino. Sí, entonces, como les digo, hay artes de pesca muy selectivos y hay artes de pesca poco selectivos. El otro arte de pesca que no les, hace rato se me olvidó el nombre, es el palangre. Consiste en una línea muy larga de a veces hasta 200 o 300, o a veces llega hasta 1 kilómetro de longitud, y van colgando anzuelos, y este arte de pesca se utiliza sobre todo mucho para capturar tiburón, ¿sí? Entonces, capturan tiburones con este arte de pesca. El problema es que lo que ponen en los anzuelos es tan llamativo que no solo llegan a caer tiburones, llegan a caer también en algunas ocasiones lo que denominan picudos, es decir, peces vela, peces espada, marlin, llegan a caer ahí. Y pues en ocasiones sí se aprovecha, pero en ocasiones no se aprovecha. Y también va a depender mucho de si los pescadores frecuentemente están revisando su palangre para que aprovechen estas especies. Hay veces que dejan el palangre de alguna manera, se supone que está anclado, de alguna manera se mueve con las corrientes, con la deriva, y entonces en lo que tardan en encontrarlo, ya cuando sacan los organismos, pues ya tienen días muertos, y estar en agua, sobre todo si es pesca con palangre, en aguas tropicales, ese calor va a generar un verdadero problema, porque ya lo que sacan está echado a perder. Entonces no sirvió, la captura no sirvió, ¿sí?
Entonces, ese es el verdadero problema de los artes, de algunas artes de pesca, ¿no? Ahora, los tipos de pesca que hay. Podemos catalogar dos tipos de pesca, aunque va a haber un tercero que ahorita voy a mencionar, que son sumamente interesantes. Tenemos la pesca de altura. La pesca de altura es la que se realiza en zonas marítimas alejadas de la costa. Creo que el mejor ejemplo es la captura atunera, y los barcos sardineros anchoveteros capturan sardina y anchoveta, ¿sí? Este es un tipo de pesca que se denomina ya una pesca industrial, ¿sí? Y bueno, ahí se da la captura de ciertas especies pelágicas. Aquí, bueno, hay que ir a los libros para ver qué es una especie pelágica y qué es una especie demersal, ¿sí? Una especie demersal es la que está asociada a fondos y está muy cerca de la costa, ¿sí? Esta definición de arte de pesca de altura se acuña, se empieza a manejar desde el siglo XIX, ¿no? Y la otra se le conoce como pesca de bajura, ¿sí? La pesca de altura generalmente captura especies muy, muy comerciales y que se mueven en grandes cardúmenes, como son el bacalao, el boquerón, la merluza, el atún, ¿sí? La sardina y la anchoveta. Hay flotas muy importantes de pesca de altura. En México es sumamente importante y son barcos muy modernos que incluso tienen una base para que un helicóptero esté ahí sobre la cubierta del barco, ¿sí? Porque desde el helicóptero se eleva y se pone a buscar los bancos de atún. Además, claro, utilizan ecosondas y utilizan radares y utilizan muchísimas cosas, ¿no? Los barcos tienen instalaciones frigoríficas grandes para conservar el pescado porque pasan realmente mucho tiempo en alta mar intentando capturar. Como decía, este tipo de pesca, la pesca de altura, es una pesca industrial. Aquí generalmente los pescadores o la tripulación del barco no son los dueños del barco, más bien ellos trabajan para algún patrón, dueño de la flota o un armador de tanto del barco, propietario del barco, como de los aparejos, ¿no? Bien, el problema aquí es que es una pesca, les digo, es poco selectiva. Aunque el helicóptero localiza el banco de atunes, entre los atunes pues hay muchas otras cosas, entonces es un verdadero problema. Pero bueno, esa es la pesca de altura. El otro tipo de pesca, lo que denominamos pesca de bajura, en México tenemos las dos. Evidentemente, si hiciéramos un censo, tendríamos una gran cantidad de pescadores de bajura que son, es lo que le llamamos de repente pesca artesanal o pesca ribereña. No se alejan demasiado de la costa, generalmente mantienen la costa a la vista, ¿sí? Aquí sí, muchas veces el pescador es dueño o renta la embarcación, o puede ser dueño de la embarcación y renta los aparejos de pesca, los artes de pesca, y renta el motor, ¿no? Entonces, evidentemente, pues aquí las condiciones socioeconómicas muchas veces de la eficiencia de esta pesca de bajura muchas veces va a depender de qué tanto le invierta el pescador a su embarcación, a su motor, a sus artes de pesca, ¿no? Ahorita con lo que acaba de ocurrir con los combustibles, pues curiosamente creo que todos nos preocupamos más por la cuestión de los automóviles, pero pocos llegamos a pensar que esa misma gasolina que se utiliza para los automóviles es la que mueve las embarcaciones menores que se dedican a la pesca de bajura, y evidentemente pues también les llegó a impactar en cierta forma, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de desabasto, no iba a ser solo de gasolina, sino también de algunas especies que se capturan aquí. Aquí la diversidad, es curioso, mientras la pesca de altura captura muchos ejemplares, perdón, de pocas especies,
La pesca de bajura captura pocos ejemplares a veces de una gran diversidad de especies, ¿no? Entonces aquí sí tenemos roncos, guachinangos, robalos, mero, que ahorita el mero, por cierto, dado que tuvo una condición de que se capturó, les digo, casi todas las pesquerías están sobreexplotadas, ya no se saca lo que se sacaba antes, y esa es la queja. Cuando uno platica con los pescadores, es la queja de los pescadores en general, ya no se captura lo que se capturaba hace 10 años, biólogo. Sí, pues ya no se captura lo que se capturaba hace 10 años. ¿Por qué? Porque le han seguido pegando al recurso, uno, y dos, ya la cantidad, eso lo vamos a ver que es lo que tiene que ver con el esfuerzo pesquero, ya la cantidad de pescadores que se están dedicando a esto es mayor. Entonces, son varias cosas las que, y donde un ictiólogo entra precisamente a hacer, en este caso el ictiólogo va a ser un administrador, ¿sí? Un administrador de los recursos naturales. Entonces, aquí el ictiólogo tiene que tener vastos conocimientos de ecología y de modelos matemáticos para poder predecir esto, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que este tipo de pesca de bajura, bueno, es bastante común. Aquí se utilizan redes como atarrayas, es una red que se lanza y cae como si fuera un paraguas en el agua, jala uno una jareta y se cierra sobre las especies que estén por ahí nadando. Redes agalleras, o también les llaman trasmayos, es el otro nombre que le dicen, que le ponen a la red agallera. Sí, muy pocas veces se utilizan redes de arrastre en la pesca ribereña, sí. Y bueno, vamos a hablar del tercer tipo de pesca, que les aseguro que es una pesca, cuando hablamos de pesquerías, generalmente pensamos en el pescado que nos comemos y difícilmente vamos a pensar en el pescado, en el pez, no en el pescado. Acuérdense la diferencia, pez es el que está vivo, pescado es el que está muerto. Y nunca consideramos que un pez de acuario, un pez marino de acuario, es producto de una pesquería. Ese es como que el sector abandonado de las pesquerías. Porque muchas veces cuando los ictiólogos dicen, no, yo me voy a dedicar a biología pesquera, yo voy a trabajar pesquerías. Ok, hablamos de pesquerías y luego, no, que la merluza, que el atún, que el guachinango, que el robalo. ¿Y quién piensa? Ahora sí que, ¿quién piensa en los peces de ornato? El 97% de las especies de peces de ornato marinos no se reproducen en cautiverio. ¿Qué significa? Que están siendo capturados en medio natural. Evidentemente, ahí las artes de pesca son diferentes, porque algo que tenemos es precisamente las artes de pesca para peces de consumo, para sacar pescado para consumo, lastiman al animal, lo llegan a lastimar. Lo que se busca en un pez cuando se capturan peces de ornato es algo que no lastime al animal. Entonces aquí se utilizan artes de pesca a veces sumamente salvajes, como es el uso de dinamita. ¿En qué consiste esto? Lanzas tu cartucho de dinamita al agua, evidentemente le pones un tipo de protección para que no se humedezca la pólvora, ¿no? Sigue encendida la mecha, lanzas tu cartucho de dinamita al agua, explota, el impacto es tan fuerte que todos los peces de alrededor, generalmente son peces arrecifales, ¿no? Entonces lo hacen esto en arrecifes de coral, todos los peces de alrededor están impactados por la onda sónica y por la onda de choque de la explosión y quedan aturdidos. Ya que explotó, se tiran al agua unos buzos y con bolsas rápidamente se ponen a capturar todos aquellos peces que están aturdidos y que al estar tan aturdidos por el doble impacto, el impacto sónico y el impacto de la explosión, ¿sí? la onda de choque, no huyen. Si tú te tiras al agua y te acercas a un pez arrecifal, va a tender a huir, ¿sí? Pero si echas esta dinamita, truena y te echas al agua, lo que vas a tener son peces aturdidos, que no saben ni dónde están, ni qué pasó, ven que te acercas y no atinan, están
están bastante afectados y no atinan a huir. Este es el método más drástico de captura de peces ornamentales, y es una pesquería. O sea, curiosamente, el ictiólogo que se dedica a la biología pesquera de especies para consumo humano se puede dedicar exitosamente también a la pesquería de especies ornamentales, ¿sí? Aquí un saludo a Mauricio Gobea y Aníbal Benítez, que se unieron hace un momento, ¿sí? Entonces, es también una pesquería. Los otros métodos de captura muchas veces a veces liberan en una zona arrecifal, liberan un veneno que se utiliza para matar peces que se llama rotenona. Evidentemente, al diluirse no los mata, nada más los aturde, y entonces igual los capturan ahí están los buzos, liberan su rotenona y ya. Y los métodos más ecológicos para capturar peces marinos consisten, por ejemplo, en los métodos que utiliza el Acuario de Veracruz para capturar sus especies que tienen exhibición, como son unos dispositivos con los que absorben, es como una jeringa gigante, ¿no? Y absorben, a veces ponen redes y muy cerradas y ahí capturan peces, o a veces con estos dispositivos capturan por succión algunas especies. Entonces, este es el mejor método porque no es invasivo, no es agresivo con las especies. Pensando en estas artes de pesca para capturar peces ornamentales, lo que tenemos es que es lo mismo que ocurre cuando se capturan pericos en la selva. Por cada perico que llega vivo a una tienda como mascota, 20 murieron. Acá también, peces marinos que llegan a los acuarios marinos, una gran cantidad murió, ¿sí? Entonces, de hecho, es algo por lo que de manera personal, yo que soy acuarista desde hace muchos años, yo abandoné el acuarismo marino porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en ese tipo de cosas, en ese tipo de capturas, y entonces prefiero, ya que tengo tantas ganas de tener peces, pues son mi objeto de estudio, pues tengo peces de agua dulce que eso sé que se cultivan en granjas, ¿no? Las pocas especies que se están llegando a cultivar, pero cuesta mucho trabajo por el control y en eso hablaremos en otra ocasión, el control de la calidad del agua, son algunos peces llamados damiselas y otros peces llamados, los peces payaso, pero no precisamente Nemo. El problema de la película de Nemo es que después de que salió, muchos niños, yo quiero un Nemo, y le ofrecías una carpa dorada y te decían, no, eso no, yo quiero un Nemo. La bronca es que la carpa dorada es de agua dulce y es cultivada en estanques. El Nemo, la mayoría de los Nemos están capturados en medio natural. El único lugar que conozco que está reproduciendo, los únicos 2 lugares que conozco que están reproduciendo peces payaso, Nemos, o sea, Nemo, que es Amphiprion ocellaris y Amphiprion percula, están en Estados Unidos. Uno es la empresa que hace la sal para acuario marino, que se llama Instant Ocean, y los otros son los científicos que trabajan en el parque Epcot Center de Disney World. Ellos son los únicos que conozco que están cultivando peces marinos ornamentales, sobre todo pez payaso, ¿sí? Entonces, yo le aseguro que muchos de ustedes, un saludo a Efraín Mora, que se acaba de unir también, les aseguro que muchos de ustedes cuando puse el título pesquerías, pensaron en los peces de consumo y no pensaron en los peces ornamentales que también se capturan en medio natural con artes de pesca, ¿sí? Bien, entonces, llevamos 40 minutos de transmisión, el objetivo es hacer una transmisión de 1 hora. Para ir cerrando, vamos a hablar de un tema que yo espero bueno, vamos a hacer que me dé tiempo, vamos a irnos de un poquito rápido, que es, ¿cuál es el papel del ictiólogo en las pesquerías? Como les dije, el papel del ictiólogo en las pesquerías es precisamente el ser un administrador de la naturaleza. Para administrar la naturaleza, evidentemente, tiene que hacer las preguntas pertinentes y, evidentemente, un pez no te va a responder. Entonces, ¿cuáles son las cosas lo principal que tiene que hacer un biólogo pesquero?
y de aquí en el grupo tenemos a un magnífico doctor en biología pesquera, en ecología pesquera, como es el doctor Vicente Amislado Tolentino. Un abrazo, si llega a ver el video. Es un buen amigo y es un excelente ecólogo de pesquerías, ¿sí? Sobre todo él, más bien, se dedica a pesquerías de lasmobranquios, o sea, tiburones. Maneja modelos matemáticos sumamente complejos que le permiten hacer. ¿Para qué son los modelos matemáticos? El modelo matemático te permite hacer una predicción de si está sobreexplotando o subexplotando un recurso pesquero, ¿sí? Entonces, para eso son estos modelos matemáticos, por eso se tiene que saber de ecología y se tiene que hacer la elaboración de una tabla de vida. La tabla de vida, ¿qué datos son los que contiene? Básicamente contiene datos como son la edad en la que se reproducen por primera vez. Entonces aquí hay que hacer una serie de estudios para ver cuándo se reproduce por primera vez un pez. Esto implica evidentemente capturarlo y abrirlo y ver la gónada y establecer en qué momento la gónada tiene, sobre todo de hembras, tiene ovocitos listos para ser expulsados y que se dé la fecundación y todo esto. Una edad de reclutamiento, que ese término puede sonar raro, ¿no? Nos puede sonar, los peces hacen servicio militar. No se trata de ese tipo de reclutamiento que en cuanto oímos la palabra pensamos, pues es que recluta. No, reclutamiento en términos de biología pesquera o de ictiología pesquera es cuando un pez pasa de ser un juvenil a ser ya un reproductor, o sea, ya es un animal que puede reproducirse y dejar mayor descendencia. Entonces, esa es la edad de reclutamiento. La tabla de vida debe contener más o menos la talla inicial del animal, la cual es muy difícil de predecir, entonces se predice mediante modelos matemáticos, sobre todo el modelo de Bertalanffy, es uno de los que se utiliza. Hay algunos otros modelos, ¿no? Matemáticos. Entonces, debe de contener eso, debe de contener la edad de reclutamiento, la mortalidad natural, que existe una mortalidad natural, y la mortalidad por pesca. Teniendo esa tabla de vida, ese estudio demográfico, que es como se le denomina, se le llama a elaborar esa tabla de vida, es cuando ya el ecólogo pesquero o el ictiólogo pesquero puede decir, a ver, puedes capturar tanto y tiene que ser de tal talla. Ellos son los ictiólogos que se dedican a pesquerías, son los que ayudan precisamente a establecer las leyes que deben regir toda la actividad pesquera. Hace rato cuando hablé de los artes de pesca, hablé de la red agallera, que tiene una cierta apertura y se enmalla ahí el pescado. Esa apertura ayudan a calcular a los ictiólogos pesqueros. ¿Por qué? Porque es cuando, basándose en su tabla de vida, dicen, caray, en esta tabla de vida, este animalito a tal edad ya está maduro sexualmente, ya puede ser susceptible de ser capturado porque ya tiene la capacidad de dejar descendencia. No podemos capturar animales muy pequeños, porque estamos restando aporte genético que puede volver a las poblaciones de peces una endogamia, es decir, va a haber mucha endogamia, va a haber cruzas entre parientes muy cercanos, y esto puede generar deficiencias no solo físicas, sino también fisiológicas, y provoque una mayor mortalidad natural. Entonces, el recurso no lo estamos acabando, ¿sí? Entonces, son los ictiólogos los que después de hacer esta tabla de vida lo calculan. Ahora, ¿cómo se puede calcular cuántas veces al año se reproduce un pez? Un pez, al igual que una mujer, nunca nos va a decir su edad. La mujer por maña y el pez porque no habla. Entonces, lo que va a suceder es que tenemos nosotros que quitar escamas. En el caso de peces óseos, tenemos que quitar escamas de la parte posterior de la aleta pectoral, que son escamas que en la aleta pectoral sería el equivalente a nuestra axila. No están expuestas a que se hayan caído por algún roce. Entonces, limpiamos perfectamente la escama de mucus, todo la lavamos con jabón Roma,
La ponemos en un portaobjetos y la podemos ver al microscopio. Los peces crecen todo el tiempo, fisiológicamente hablando, todo el tiempo están creciendo. Entonces, crecen todo el tiempo y entonces, al igual que los árboles, como cuando cortas un tronco de árbol, tienes círculos de crecimiento, los peces van a tener círculos de crecimiento en sus escamas, ¿sí? Pero detalle, cuando madura su gónada, no va a crecer en tamaño de cuerpo el pez, lo que va a crecer es la gónada. Entonces, en lugar de encontrarte un círculo de crecimiento, una línea de crecimiento oscura, te vas a encontrar una línea de crecimiento clara. Es como transparente, ¿sí? Ya aquí en los comentarios posteriores al video les voy a poner una serie de fotografías para que más o menos apoye lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando ves esas líneas dices, aquí se estaba reproduciendo el pez. Buscas esas escamas que están protegidas porque tienen un foco. El foco es como un ombliguito que tiene en medio, y de ahí empiezas a hacer una serie de medidas hacia las líneas de reproducción, que son las líneas transparentes. Y si tú sabes, por ejemplo, que el pez se reproduce 2 veces al año y tienes 3 líneas de crecimiento, ese pez tiene 1 año y medio de edad. Si es un pez que se reproduce una sola vez al año y tienes 3 líneas de crecimiento, entonces no tiene 1 año y medio, tiene 3 años de edad. ¿Sí? Es la manera, esto lo calculas, de hecho se llama retrocálculo de Lea, el modelo matemático, y lo calculas con eso, ¿no? En el caso de los tiburones, como este amiguito de acá, es mucho más complicado, porque ellos no tienen escamas. Ellos para poder leer estas líneas de crecimiento hay que sacar obligadamente las vértebras. En eso Vicente ha hecho bastantes trabajos sumamente interesantes, Vicente Anislado, donde se saca la vértebra, se lija, porque es muy gruesa, se lija hasta dejarla casi transparente y después se tiñe. Es más, Vicente encontró una técnica muy simpática, hecha no con tinción, porque la tintura es junto con el olor del hueso del tiburón, es muy fuerte, ¿no? Quien haya trabajado eso no me dejará mentir, que de veras acaba uno oliendo a whiskas. Sí, le pasa uno en la calle y le brincan los gatos porque huele uno a puro pescado cuando trabaja uno con vértebras de tiburón. Y la tinción también es muy apestosa. Pero Vicente encontró una técnica bien interesante y que parece que funciona adecuadamente, que es utilizando ¿cómo se llama? El Photoshop. Tomas una fotografía de la vértebra, ¿sí? Tomas una fotografía de la vértebra y con Photoshop das un realce a los anillos de crecimiento gonadal, y entonces ya puedes estimarlo, ¿no? Sí, Osvaldo, la verdad es que no es sencillo. O sea, el objetivo de estos videos, no, si hiciéramos esto sería todo un curso. De hecho, Vicente y yo fuimos compañeros en una materia que se llamó Biología de Campo, Ecología de Peces Marinos, y fue un curso de 1 año precisamente para poder calcular este tipo de cosas. O sea, sí, no es tan sencillo, pero es la manera, vamos a decirlo así, didáctica de más o menos calcular la edad de un pez, ¿no? O sea, no son técnicas sencillas, en ningún momento lo he querido hacer parecer así. El objetivo de los videos es más bien hacer una divulgación científica, no entrar en temas en temas que este mismo tema nos pudiera llevar una sesión de todo un mes, así de un día a la semana, ¿no? De estar platicando esto. Pero tiene razón, mucho mejor que las escamas son los otolitos. Los otolitos están en los oídos de los peces, también se lijan y se puede ver, y ahí es mucho mejor, mucho más preciso la medición que en las escamas. Pero bueno, lo que es bastante más socorrido es sacar la escama. Ya para sacar otolitos, generalmente, bueno, tienes que saber hacer una buena disección de la cavidad craneal del pez para saber en dónde están los otolitos, qué otolitos usar y cómo darles el tratamiento, ¿sí? Entonces, elaboras tu tabla de vida, resumiendo, elaboras con todo esto una tabla de vida y puedes dar una buena administración
dar una buena idea de administración de los recursos pesqueros. Aquí viene el problema. Tú puedes decir, bueno, se puede capturar tanto. Y es cuando viene el concepto del esfuerzo pesquero. Vamos a suponer que hace 10 años se capturaban 100 kilos, les digo, es una cifra hipotética, pero es para que sea comprensible, y había en una cierta región de pescadores en el Pacífico 10 pescadores. Y esos 10 pescadores, en el término más o menos de una semana, capturaban 100 kilos de pargo. Muy bien, ahí el esfuerzo pesquero era bastante bueno. Si hacemos la división, a cada pescador le tocaba una cantidad considerable de recursos, y evidentemente pues esos son recursos que después a ellos les van a redundar en dinero. Ahorita también voy a explicar un poquito cuál es la dinámica de la pesca en México, ¿no? Porque cuando uno escucha el precio en tienda de un producto pesquero, el kilo de guachinango, el kilo de robalo, es muy caro. Y cuando uno va a la playa y platica con los pescadores y le cuentan lo que cuesta lo que ellos, al costo al que ellos venden esos pescados, uno dice, oye, pues ya vi dónde está la ganancia de las tiendas departamentales, no solo de las tiendas departamentales y pescaderías, sino del señor que tiene el camión con hielo o con refrigeradores frigorífico que lo transporta. Esos son los que de veras ganan. Con los pescadores, sobre todo los pescadores, no los de altura, o sea, no los de que capturan atún, sino con los pescadores artesanales, la pesca artesanal, la pesca ribereña, ocurre lo mismo que con el campesino mexicano. Ellos venden su producto a una bicoca, a un precio muy bajo, y los que se hinchan los bolsillos son el que traslada el producto y el que lo vende. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, hablábamos de esfuerzo pesquero. Hace 10 años, 10 pescadores sacaban en una semana 100 kilos de pargo o de guachinango. Actualmente, tenemos 50 pescadores que no en una, sino en 2 semanas apenas alcanzan a sacar esos 100 kilos de guachinango. El esfuerzo pesquero, ahí hay una formulación matemática, quien guste googlearla y buscarla. De hecho, la FAO tiene una excelente página donde viene explicado todo eso a detalle, ¿sí? Ahí pueden encontrar el modelo matemático que se utiliza, ¿sí? La fórmula y cómo lo deben aplicar, ¿no? Esto es explicado para que quede claro para la gente que nunca ha trabajado nada de esto de biología pesquera o de ictiología pesquera, ¿sí? Entonces, ahí el esfuerzo pesquero aumentó. Si hiciéramos el ejercicio de conocer la fórmula y ver en la actualidad todas las capturas ribereñas, toda la pesca ribereña, no tanto la de altura, sino les digo, la que es muy cerca de la costa, que se le llama peces demersales, muy asociados al fondo marino. Si hiciéramos el ejercicio de ver el esfuerzo pesquero, les aseguro que en un gran porcentaje, casi todos, el esfuerzo pesquero es enorme para obtener algo muy pequeño, ¿sí? Obtener capturas muy pequeñas. Uno de los ejemplos más clásicos de esto, y que desgraciadamente se está, como genera bastante dinero, se está permitiendo, ya no haciendo caso de lo que el ictiólogo nos dijo, en la tabla de vida de a tal edad, a tal talla, lo puedes capturar. Es con el pescado blanco. El pescado blanco, sí, el pescado blanco, originalmente eran animales de 30, 40, 50 centímetros, ¿no? E ibas tú a Pátzcuaro, o a Sirohuén, o a Janitzio, y podías comer pescado blanco, un pescado de tamaño considerable, te lo cobraban bastante caro y todo. Ya hay un esfuerzo pesquero tan grande, ya hay una sobrepesca ahí de pescado blanco, que ahora vas y pagas una gran cantidad y te dan unas cositas así del tamaño de un guppy, ¿sí? O sea, casi prácticamente un charalito. De hecho, el charal es pariente del pescado blanco. Lo sabroso del pescado blanco era comerlo en grande, pero actualmente te venden unas cositas pequeñas. Eso,
cuando tú haces el análisis gonadosomático, que es como se llama el tipo de análisis, donde ves la gónada y ves si el animal ya se reclutó, o sea, ya está produciendo crías para dejar descendencia y que no te acabes el recurso, o sea, que sea un recurso verdaderamente renovable y no te lo acabes, es cuando te das cuenta que muchos de estos que te están sirviendo en los restaurantes y que te están cobrando muy caros, no se han reclutado. ¿Sí? No se han reclutado, no han tenido la oportunidad de dejar crías, y entonces es un recurso que ahí sí, estamos extinguiendo. ¿Sí? Entonces, ahí es el problema de no hacer caso a lo que el ictiólogo, experto en pesquerías, nos está diciendo. Con su tabla de vida que calculó y todas sus formulaciones matemáticas tienen ese objetivo, generar una tabla de vida y permitir una correcta administración de esos recursos. ¿Sí? Es el más claro ejemplo, el pescado blanco. Estamos acabándonos. ¿Sí? Se ha intentado cultivar, que ese va a ser otro tema cuando hablemos de acuacultura. Se ha intentado cultivar, resulta que el animal es tan poco, se le llama, es tan poco adaptable al cautiverio, tiene un nombre que ahorita se me está yendo, es tan poco rústico, es la palabra, es tan poco rústico el pescado blanco, que cuando lo han intentado encerrar en estanques para cultivarlo y que se mantenga el recurso y que se mantenga ese gusto, porque es muy sabroso, yo lo he probado y es muy sabroso, resulta que es tan poco rústico, se pone nervioso por el encierro y se muere. Entonces estamos copados. En ese tema del pescado blanco estamos copados, porque es un recurso sobreexplotado, sumamente sobreexplotado. Los lagos además se están secando, cada vez tienen menos profundidad, sobre todo Siragüen, me parece, y no es susceptible de cultivarse. Entonces, esto en el caso de una pesquería lacustre, como es la del pescado blanco, pero ocurre lo mismo con las pesquerías marinas, no crean que se salvan. Sin embargo, afortunadamente muchos peces marinos, y eso lo hablaremos cuando toquemos el tema de piscicultura, que es la acuacultura de peces, algunos peces marinos son susceptibles de cultivarse y tenemos esa opción. La cosa es que se dé el cambio, se pueda dar el cambio, el pescador se convierta en acuacultor, ya no en un cazador, digamos, de peces, por llamarlo de alguna manera. Bien, la doctora Sylvia Earle, y no solo ella propuso, ya para ir finalizando, ella propuso lo de los puntos azules. Ella es muy drástica, ella dice, no, ok, hay que dejar de comer pescado que provenga del mar. Y entonces permitir que las pesquerías se recuperen. Ay, caray, oye, pues sabemos a los que nos gusta mucho el pescado y pues difícilmente vamos a hacer algo así, ¿no? Y un pescado cultivado, pues muchas veces de comer una mojarra frita a comer un guachinango frito, me voy por el guachinango, ¿no? Mientras que la mojarra, que es un pez de agua dulce, la mojarra tilapia, es fácilmente cultivable, es un conejo ese animal, ya hablaremos de ella en alguna ocasión. Bien, entonces, esa fue la propuesta de la doctora Sylvia Earle. Curiosamente en México hubo un lugar en Baja California, Cabo Pulmo, que se le presentó este problema de la sobreexplotación, de un gran esfuerzo pesquero para obtener muy poquita captura, se le presentó hace ya varios años. Entonces, de repente, algunos biólogos, algunos ictiólogos, se les ocurrió decirles, oigan, bueno, ¿y por qué no dejan de pescar y se dedican a cuestiones turísticas, ecoturísticas como el buceo? Los pescadores de Cabo Pulmo vieron realmente que estaban en una situación sumamente grave en cuanto a su captura y optaron por acceder, porque ya estaban, de veras, era desesperante que salían y regresaban con las redes vacías prácticamente. El día de hoy, si ustedes buscan en YouTube algún video de Cabo Pulmo, van a ver una cantidad extraordinaria de peces y muchos jureles, meros, etcétera, etcétera, muchos de ellos susceptibles de ser capturados,
¿sí? Pero ellos ya no lo permiten. Y ahí va por qué. La cuestión económica es, ustedes pensarían, oye, es que las capturas pues les dejan el recurso económico a los pescadores, más conociendo ya la cadenita de las que les platiqué ahorita, ¿no? Donde el pescador gana muy poco, un kilo de pargo en precio de playa te está saliendo ahorita más o menos en unos 25 pesos el kilo. Ve ese pargo cuánto cuesta en una tienda como Superama, ¿no? O en una pescadería. Generalmente está en 125, 140, 170 pesos el kilo. Esa diferencia se la están ganando el que lo transporta y el que lo vende. El pescador está realmente ganando muy poco. Entonces, conociendo eso, pues ustedes dirían, oye, pobres pescadores, ¿cómo accedieron a eso? Han hecho estimaciones economistas. Existe también la especialidad, y de hecho es una especialidad en un posgrado que se estudia en Gran Bretaña, que se llama economía pesquera. Tengo un buen amigo, el doctor Alonso Aguilar Ibarra, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas, y él es economista pesquero. Y ahora su doctorado fue en economía ambiental, o sea, todavía más. Ha habido economistas que han calculado los beneficios económicos en Cabo Pulmo, donde ya no se captura nada, y cuidado del que agarren pescando ahí, ¿eh? Los mismos pescadores lo agarran y le ponen una golpiza extraordinaria y lo denuncian, y al ser una zona protegida, el tipo acaba en la cárcel, ¿no? O sea, entre los mismos pescadores están ayudando a proteger todo eso. Economistas han calculado una ganancia del 475%. Sí, escucharon bien, 475%. Ahorita intenta convencer a un prestador de servicios, porque ya no son pescadores, ya se hicieron de sus tanques de buceo, sus embarcaciones las modificaron para llevar gente a bucear. Inténtalo convencer de que capture siquiera un pescado ahí en Cabo Pulmo. Te va a decir que no. Porque la cantidad de dinero que está ganando con el ecoturismo ahí es impresionante. Tan es así que se organizaron en el sexenio de Fox, aquel quiso desarrollar Cabo Pulmo y poner hoteles de 5 estrellas, todo eso. Eso iba a implicar, ¿qué cosa? Iba a implicar un impacto ambiental muy fuerte por parte de los hoteles, porque no siempre van a utilizar aguas tratadas. Fue tal la unión de la gente de Cabo Pulmo que le echaron abajo el proyecto Fox. Lo intentó revivir Calderón, se lo echaron abajo. Entonces, fíjense cómo se puede pasar de una pesquería que ya ahorita está muy impactada a otras opciones. El problema es, y lo difícil va a ser siempre, dar el paso. ¿Y quién nos puede ayudar a dar este paso? El ictiólogo experto en cuestiones de pesquerías, ¿sí? Entonces, pues nos estamos pasando unos minutos más de la hora. No sé si digo, Osvaldo, me gustó tu aportación, ¿cierto? Los otolitos son mucho mejores, ¿sí? Ya hablaremos de los otolitos también en otra ocasión, cuando hablemos de anatomía de los peces. En algún momento vamos a hablar de anatomía de los peces, un tema que, ahí sí, es mi tema principal. Yo soy ictiólogo, pero dentro de la ictiología, bueno, está el trabajo con especies arrecifales. Ya platicaré también en qué consiste mi trabajo con ellas, y el trabajo en anatomía de peces. Entonces, no sé si de los que están conectados haya alguna aportación, alguna pregunta, o las hacen posteriormente. ¿Sí? Espero, porque luego me he encontrado que hacen la pregunta, yo me aloco de que no estoy viendo nada aquí, y lanzan la pregunta y yo ya corté la transmisión. Bien, no sé si haya preguntas, dudas, alguna aclaración como la que hizo Osvaldo ahorita, ¿sí? O sea, sí, no es sencillo, Osvaldo, no es sencillo. Tan no es sencillo que, pues bueno, para eso tienes que dedicarte en cuerpo y alma, y no solo estudiar biología, sino hacer un posgrado, maestría y doctorado para ser un eficiente administrador del medio natural.
¿sí? Bueno, pues no veo ninguna reacción. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Como les digo, los videos tienen el objetivo de ser videos de divulgación, no tanto de una discusión que se puede presentar mucho más interesante porque es gente experta en el tema, ¿sí? Y esto, los ictiólogos, por ejemplo, tenemos una serie de congresos que se organizan, algunos cada 2 años, algunos cada año. Hay congresos internacionales y nacionales, y ahí sí se dan mesas de discusión, simposia y todo esto, donde se discute, pero de veras a hartarse de todo esto, y sí ya se habla de especies, ¿no? Entonces aquí, bueno, les aclaro las pláticas, todas estas pláticas son un poquito de divulgación, entonces sí son muy someras, pero eso como bien dijo Osvaldo, y tiene toda la razón, estoy completamente de acuerdo con él, no es sencillo, no es sencillo, no es nada sencillo, ¿no? Entonces es bastante complejo, ¿sí? Y bueno, un saludo también a Alejandro Alarcón, que está mandando saludos desde aquí, desde Mastología Marina, de la Facultad de Ciencias. Sí, entonces les digo, no, nada de esto es sencillo. Lo platico de manera sencilla porque, pues muchas veces llegamos, y ya para ir terminando, llegamos a esta gente, esta persona que hace este tipo de cosas. En lo particular, en lo personal, yo descubrí que existían los biólogos y los ictiólogos. Les va a dar risa con qué, con el personaje, con el biólogo marino de la película Tiburón. Entonces, cuando yo lo vi de niño, dije, yo quiero ser eso que hace él. ¿No? Evidentemente te lo ponen así muy hollywoodense, muy romántico, pero no es sencillo, no es nada sencillo, ¿sí? No es un camino sencillo. Entonces, pero la intención de estos videos es precisamente que la gente que sabe, por ejemplo, Osvaldo supongo que trabaja, que fue quien propuso lo de pesquerías, supongo que trabaja en algunas cuestiones de pesquerías precisamente, sabe que no es nada sencillo, ¿no? Pero es el mostrarles, mira, hay esto, se puede hacer esto, ¿sí? Bien, entonces pues no me resta más que agradecerles su amable atención. Ya nos pasamos 7 minutos de la hora y pues voy a cortar la transmisión. Voy a ir poniendo aquí en los comentarios algunas imágenes que pudieran ayudarles para entender algo de lo que platiqué el día de hoy. Nos vemos en 8 días. El tema ya se los revelaré en el transcurso de la semana, el tema que vamos a tocar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.